médico. Y si tú tienes una pancreatitis, siempre tienes que hospitalizar al paciente. Así sea su hospitalización 1 o 2 días, ya sea que solo se quede en emergencia, se tiene que hospitalizar a un paciente con pancreatitis. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú tienes la sospecha de que ese paciente que está ingresando con todo este dolor, que vomita, etc., tienes que ponerle su manejo conservador, ¿no? Hidratarlo e ingresarlo, porque el ingreso a ingresar a un paciente para hospitalización es todo un proceso, ¿no? Entonces tienen que ir en el proceso de internarlo, ¿no? Entonces, sí, pues se le pidió todo lo que dijeron. Se le pidió su hemograma, dentro de su hemograma salió que tenía su hemoglobina 13.5, sus leucocitos 7.500 y sus plaquetas 235.000, perdón. Su glucosa estaba en 285, su creatinina en 0.9, su urea en 35, su TGO en 38, su TGP en 32, su fosfatasa alcalina en 115, su bilirrubina total en 0.9, sus triglicéridos están en 1.500, colesterol total en 210, su lipasa en 725. Y de paso por ahí alguien le pidió pues un antígeno de superficie, ¿no? Les habían dicho que un perfil hepático. Tengan en cuenta que la principal causa de hepatitis en el mundo es la A, de que le sigue es la B. Entonces por ahí alguien dijo, vamos a pedir, tenemos el reactivo, ¿no? Y salió negativo. También se le hizo su tomografía y en el cual salió que tenía edema peripancreático moderado con acumulación discreta de líquidos. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien me puede decir que está mal en el laboratorio? Todo está bien, no sabemos la causa. Ya pasó la 1 hora y media. Doctora, sus leucocitos, a pesar de que tienen 3 criterios de si eso están dentro de los valores normales, su Ya, glucosa está elevada. ya, sí, Creo que su fosfatasa también. ligeramente. Y la lipasa está elevada. Ujú. Ya, nada más. Creo que sus triglicéridos y lipasa. Y el edema peripancreático. Ya. ¿Cuánto debería ser la glucosa? Hasta 70-110. 10. Uh-huh. Ya, pero digamos que ha comido menos de 2 horas. ¿Qué pasa si ha comido hace menos de 2 horas? El metabolismo va a incrementar. ¿De qué me sirve a mí saber el valor de la glucosa? Cuando ustedes pidan glucosa o vean la glucosa, siempre tienen que tener en mente una sola cosa: el hipo o si es diabetes. Si es diabetes, ya tenemos los 3 criterios que utiliza, que que se han actualizado el año pasado, ¿no? Que son 3, ¿no? Son 2 criterios, son 2 glucosas mayores a 160, no, 136, en 2 oportunidades, ¿no?
Luego es una glucosa, una tolerancia a la glucosa mayor Mayor a a 200. 200. No, es menos, si no me equivoco. Pero son dos medidas de glucosa, tolerancia a la glucosa elevada. Y la que no tiene que tener reconfirmación, porque las dos primeras tienen que tener, son dos medidas de glucosa. La que no tiene que tener reconfirmación es una glucosa al azar mayor a 200 con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Característica de diabetes, pues las 5P, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, prurito y uno más que es parestesis. Entonces, pérdida de peso, perdón, pérdida de peso. Esos son los 5Ps que tienen que tener en cuenta. Entonces, como ese paciente no presenta esos síntomas y en algunos reportes se menciona que la glucosa se eleva ligeramente por encima de lo normal cuando una persona está pasando por una pancreatitis. ¿Por qué se alteraría la glucosa cuando una persona está pasando por una pancreatitis? Porque no habría una correcta liberación del... Es una buena hipótesis. La otra es la liberación del glucagón. Entonces, ambos están, no están en los niveles óptimos que deberían estar en su feedback negativo que tienen uno con el otro. Entonces, esta alteración hace que la glucosa se eleve en un paciente con pancreatitis. ¿Qué más? ¿Cuáles son los valores normales de los triglicéridos? Menor a 150, doctora. Menor de 150. A partir de 150 se le tiene que dar tratamiento. ¿Y del colesterol? Hasta 200. Claro, a partir de 200 también se le empieza a dar tratamiento. Entonces, también tiene ligeramente elevado el colesterol. Y la lipasa, hay un valor estándar para la lipasa. No hay un valor estándar para decir de la lipasa, pero sí hay un valor que se ha hecho un corte, ¿no? Más adelante les voy a decir para el diagnóstico de pancreatitis. Pero sí, está elevado y según la definición, para que un paciente tenga criterios de pancreatitis, tiene que ser 3 veces su valor normal. Y el corte que se hace normalmente tiene que ser superior a 250. Y ese está en 725. Es una pancreatitis, ¿no? Pero es una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Ese es su apellido. Ahora vamos a ver qué es una pancreatitis aguda. Bueno, la pancreatitis aguda es una enfermedad patología, en el cual el páncreas se va a inflamar, ¿no? La hipótesis más eh, mm, más aceptada es la autólisis del propio páncreas, ¿no? Normalmente es por una obstrucción en el cual el páncreas se va a terminar este,
autolesionando. Entonces, esto va a llevar a toda una cascada de inflamación que termina siendo una enfermedad inflamatoria del páncreas, ¿no? El signo más común que se va a aparecer es pues, el dolor abdominal agudo, que normalmente se dice que es en epigastrio, que va a tener su irradiación hacia el lado derecho, pero algunas veces se va a llevar hacia el lado izquierdo. Eso en muy pocas medidas. Esta irradiación se va a ir hasta la espalda en forma de semicinturón, en el cual también se va a poder ver que el dolor evita que un paciente tenga una posición erecta, si no la tenga en semiflexión. O también, como lo decía el doctor Vicente Momotana, ¿no? Sus clases de semiología. Esta posición hace que el plexo solar no se elongue y con ello no siga produciendo más dolor, sino en esa posición el paciente mitiga el dolor que ya siente, que es bastante intenso. Según la epidemiología de esta enfermedad y siguiéndonos a lo que dice la bibliografía americana, es la enfermedad más común que se encuentra dentro de las patologías gastrointestinales y se aproxima más o menos que está presente entre el 15 a 45 pacientes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante común. Suele ser una enfermedad, ¿no?, bastante limitada, en el cual no suele complicarse, pero sus complicaciones tienden a ser mortales en los pacientes. Y eso es una evidencia que no ha disminuido con el tiempo. La principal causa son los cálculos biliares, sobre todo los pequeñitos que pueden pasar por los conductos biliares del mismo, y el abuso del alcohol son las causas más frecuentes. Entre un 15 y 25% se va a dar de un origen desconocido o idiopático, o como lo dice el doctor Santanas, que no saben cuál es su verdadero origen, ¿no? No tienen los medios para averiguar. Dentro de la fisiopatología, no sé si puedan verme en mouse, pero bueno. El que está normal es pues, el acino y el conducto pancreático, ¿no?, donde todo funciona bien. Y cuando hay una obstrucción, ya sea a nivel de esfínter de Ori o algún tipo de tumoración, como por ejemplo el cáncer pancreático de cabeza de páncreas, también se utiliza en los conductos pancreáticos, ¿no? Va a haber una conversión del tripsinógeno a la tripsina. La tripsina es el principal elemento que va a hacer todo el efecto de la cascada de inflamación que va a terminar autolesionando. La idea es de que los jugos pancreáticos eliminados por los acinos, estos son acinos, una vez que son liberados hacia el conducto, retornan, y estos están cargados de una gran cantidad de lisosomas, los mismos que al entrar en contacto otra vez con las paredes del acino van a transformar el tripsinógeno en tripsina. Estos acinos también van a estar activos, ¿no?, ante la presencia de la colicistoquinina, ¿no?, y también con la presencia del alcohol. Dentro de la hipótesis que se tiene sobre por qué el alcohol termina siendo pancreatitis, es que el alcohol va a producir algún tipo de hiperplasia en los conductos pancreáticos de menor calibre. Esto va a llevar a que de una forma el alcohol va
va a hacer que estos pequeños conductos terminen ocasionando la inflamación, pero a menor escala, ¿no? Pero se puede replicar en muchas más zonas. No se sabe si es cierta si el alcohol es lo suficientemente nocivo o tóxico para estos pequeños vasos, que sea lo suficientemente nocivo para que estos conductos se obstruyan por sí solos, ¿no? O si necesita algún tipo de, o algún otro tipo de estimulación, además del alcohol. Pero sí tiene que ser un abuso de alcohol sostenido y de grandes cantidades, ¿no? Se ha relacionado que 400 mililitros de alcohol por día ya es suficiente para que pueda ocasionar este tipo de daño. Además de esto, un factor de riesgo bastante importante son las personas que fuman. Todavía no se sabe, si es cierta, cómo es que produce o altera o ayuda, en todo caso, el consumo de cigarrillos a lo que es la pancreatitis, ¿no? Pero sí se ha encontrado una relación entre las personas que fuman, sobre todo al menos 10 cajetillas por año. Se ha encontrado una relación bastante importante, ¿no? Siendo un riesgo, presentan un riesgo relativo de el doble, y si se acumula con el alcohol es 4 veces más el riesgo que presenta para hacer pancreatitis. Ahora, ¿qué causas además de la litis biliar, vesicular y el alcohol pueden? Están los fármacos como el paracetamol, la aspirina, los salicilatos, que vendrían a ser pues, la aspirina y la furosemida. También se ha encontrado que post-CEPRE, que es con angiopancreato retroendoscópico, que es un proceso por el cual se extrae a la piedrita que está obstruyendo el pase del conducto biliar. Se asume que post el procedimiento se puede producir una pancreatitis aguda. Pero claro que esta pancreatitis aguda va a estar más que todo asociado a un lapso de tiempo bastante corto, a diferencia de otras causas. Se asume que esto puede durar hasta 6 horas y se puede dar a partir de la hora siguiente de haberse producido, de haberse realizado la cepa. Infecciones víricas, sobre todo, como el Coxsackie y hepatitis, ¿no? Recuerden que el Coxsackie es el virus que produce la enfermedad mano-pie-boca. El traumatismo abdominal, pero tienen que ser traumatismos abdominales muy, pero muy fuertes o traumáticos en todo caso, para que pueda dañar al páncreas, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal. Está las hiperlipidemias, el hiperparatidismo primario, también una causa para que tenga pancreatitis por un tema de el calcio. Cuando hay hipercalcemia, también se puede producir una pancreatitis. Hay un alto riesgo de producir pancreatitis. No es pancreático y necesita como un segundo modulador al calcio, y el exceso de hace que trabaje y pueda producirse una inflamación por esto. Pero sí se ha visto que cuando hay hipercalcemia, se puede dar una pancreatitis aguda, ¿no? Y normalmente las hipercalcemias son producidas por hiperparatidismo primario. Insuficiencia renal, síndrome de Rett,
Es que acá hay otro cuadrito. Litiasis vesicular representa el 30-40% del orden. Las idiopáticas, que no tienen un origen en sí. Y dentro de las otras, el que encabeza es la hipertensión. Acá hay otro cuadrito que cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Cuando hay el primer episodio de pancreatitis aguda, lo primero que se tiene que hacer es un ultrasonido para determinar si hay cálculos o barro biliar. Ver el factor de alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, ¿no? Y el CEPRE, algún tipo de cirugía, medicación, ¿no? Y trauma, ¿no? Si es un sí, lo que hay que tratar de una vez salga el proceso del pancreatitis es pues tener que ir al origen del mal, ¿no? Si hay cálculos, pues hacerse una colestectomía, si hay abuso de alcohol, pues entrar a un programa de rehabilitación, hipertensión, hipercalcemia, ver el origen de ambos, ¿no? Y si hay una medicación, pues bueno, tener que cambiar la medicación si es una medicación importante o simplemente dejar de tomar. En caso de que sea idiopática, tiene que seguir buscando, ¿no? Sobre todo si es recurrente, ¿no? Si no es recurrente, pues no hay una necesidad de hacer una evaluación más profunda del, del caso, pero si es recurrente, tenemos que hacer pues una ataque abdominal, tenemos que ver si hay acá hay que hacer una resonancia magnética para ver si hay algún tipo de anomalías anatómicas, ¿no? Ellos es una ecografía endoscópica, ¿no? Para ver microlitiasis, tumores en la ampolla, ¿no? Pancreatitis crónica, hacer una CEPRE, ¿no? También buscando una evolución autoinmune. También se ha visto que hay una asociación, sobre todo del IG4, que es una gamma globulina, que está asociada de forma hereditaria a la presencia de pancreatitis aguda. También historias familiares como el SCIP1. La falta de esta enzima también produce pancreatitis aguda, porque el, este, porque esta es la que hace que el tripsinógeno se termine convirtiendo en tripsina. Entonces, el aumento o la degeneración de esto va a hacer que el tripsinógeno se siga convirtiendo en tripsina sin ningún tipo de regulación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay 3 citas que se tienen que cumplir sí o sí, que es el dolor abdominal, de aparición aguda, el epigastrio, persistente, que se irradia la espalda, ¿no? Forma de baja frecuencia. Actividad de la liposa sérica, al menos 3 veces el límite superior de lo normal. Esto, el 3 veces el límite superior de lo normal, depende del laboratorio. ¿Cuál es el máximo de que dicta el laboratorio? Entonces, tu máximo de tu laboratorio en total es 150, ya, súmale, multiplícalo por 3, ¿no? Pero esto se le hace un corte para más o menos tener una idea, así no te sepas el valor normal el máximo valor normal de tu laboratorio es pues mayor de 250. Y hallados característicos de pancreatitis aguda en tomografías con contraste, ¿no? Bueno, algunas veces se va a tener que soltar resonancia magnética o ecografía transabdominal. Ayuda, pero a veces ayuda la ecografía transabdominal cuando se ve que el origen es biliar, ¿no? Entonces ves las piedritas en la vesícula y ese es el origen de la pancreatitis. Bueno, también se puede ver áreas necróticas,
a lo largo del ligamento falciforme, eso es lo que va a llevar a lo que son estos, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es la A y quién me dice qué es la B? La A es el signo de Cullen y la B es signo de Gray Turner, doctora. Muy bien, excelente. ¿No? Y estos ya nos van a denotar una complicación de la misma pancreatitis. Se asume que cuando estos signos aparecen es porque en sí la pancreatitis ya pasó a ser una pancreatitis necrótica, ¿no? Entonces tenemos que tener otro tipo de actuación frente a la misma. Entonces tenemos que tener, cuando sospechemos de pancreatitis, tenemos que revisar al paciente y ver que no tenga estos signos, porque ya nos está dando una señal o un signo de alarma. Otras formas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la tomografía, son los criterios de Baltasar, ¿no? Que se dividen en grados A, B, C, D, en el cual pues la A son imágenes compatibles con normalidad, la B hay un aumento focal del páncreas, la C hay alteraciones del interior del páncreas, densidades heterogéneas. ¿Qué quiere decir densidades heterogéneas? Que se va a ver como puntitos. En lo gris te vas a dar cuenta que hay grises que son un poquito más intensos. Eso se llaman densidades heterogéneas. Se puede ver en una tomografía. Grado C el grado D es la suma del grado C. Esta es densidad heterogénea más una colección líquida intra o extracraniana. El grado E es la C más dos o más colecciones con gas, ¿no? Recuerden que el gas siempre es producto de algún tipo de infección ya bacteriana que se va a estar teniendo. Ahora el índice tomográfico, este es el modificado. Esto es para ver páncreas normal, alteraciones pancreáticas con o sin inflamación de la grasa peripancreática y con o sin líquido, ¿no? En las alteraciones en el líquido, ¿no? Igual en la peripancreáticos o necrosis de la grasa peripancreática. Y bueno, la necrosis parenquimatosa propia, ¿no? Si no hay es 0, si es menor o igual a 30 es 2, y si es mayor a 30 es igual a 2. Tengan en cuenta que la gravedad de cada paciente se cataloga leve, moderado y grave. Graves de 8 a 10 puntos. Estos son las clasificaciones de Atlanta. Atlanta más o menos, lo que nos va a determinar es la gravedad del paciente, ¿no? Y bueno, y aguda leve, que es casi el 80% de los pacientes que hay, son sin fallo orgánico, sin complicaciones locales. Ya cuando hay moderadas con fallo orgánico transitorio, ¿no? Se resuelven las 48 horas, o focales o sistémicas sin fallo persistente, ¿no? Y ya las graves es con un fallo orgánico persistente, ¿no? Mayor a las 48 horas, de un solo órgano o multiorgánico. Esto es el QSOFA. Esto también es para medir la falla orgánica de una forma mucho más estructurada, mucho más sencilla que el Apache. Entonces, pueden usar el Apache, pueden usar el QSOFA, el que les sea mejor, el que usen en la UCI donde está, lo pueden usar. Pero normalmente el QSOFA como el Apache ya es un uso de UCI, porque los pacientes que tienen ya categoría de una pancreatitis grave tienen que estar hospitalizados en UCI, ¿no? Y los criterios de Rapson, que son pues criterios para saber el pronóstico del paciente, ¿no? Esto que es al ingreso al diagnóstico son los criterios que siempre nos van a pedir es un paciente mayor de 55 años, que tiene que tener, estos son glóbulos blancos,
más de 16.000, glucosa más de 200. ¿Se acuerdan cuando tenía el paciente? Tenía 282. Lactato deshidrogenasa o LDH más de 350 y TGT es medio de 250. En este caso lo cumplió un criterio. Y el manejo, como les dije, las formas leves de la enfermedad, el tratamiento tiene que ser pues de soporte, fluidoterapia, analgésicos, pero tienen que ser analgésicos no opiáceos para que no enmascaren el dolor y tampoco enmascaren los ruidos hidroaéreos. La falta de ruidos hidroaéreos ya es una complicación porque está siendo hilo paralítico, tienen que correr a UCI. Entonces, analgésicos no opiáceos. Oxígeno, se ha visto que en pacientes menores de 60 años, un oxígeno por cánulo binasal, responden, pero en pacientes con mayor de 60 años, ponerle oxígeno puede ser un factor de riesgo para su mortalidad. Así que tengan en cuenta eso. Antiméticos, se recuerdan que estaban vomitando, hay que ponerles un antimético. Y también a veces, o casi siempre, que tengan que ver con problemas gastrointestinales, se les da su omeprazol. También se le puede dar. Y tiene que estar siempre su paciente en NPO, ¿no? Eso es fundamental. Porque, ¿por qué? Así no haya comido hace 2, 3, 4 horas, se asume que cualquier presencia de líquido puede, no es que sea así, pero puede estimular, ¿no? Porque puede haber residuos de otros, de los alimentos previos, y entonces el agua al pasar por ahí, se los puede llevar y puede incitar a que esos quieran degradarlos, ¿no? Porque recuerden que esto es una situación microscópica, no es que en macros, pedazo de pollo, no, sino residuos microscópicos que quedan en las rugosidades del estómago, pueden ser llevadas y con eso pueden estimular al páncreas y así seguir con su cascada del daño, ¿no? Que se está haciendo. Bueno, como el 80% son leves, pero el 20% de pacientes puede llegar a ser graves, ¿no? Se asume que solo el 1 a 2% llega a fallecer cuando tienen una pancreatitis necrotizante infectada. Ya. Cuando ya llegan, de este porcentaje, el 1 al 2% llega a ser una pancreatitis necrotizante infectada y casi un 100% termina falleciendo. Bueno, y esto es un manejo multidisciplinario, ¿no? Casi toda medicina es un manejo multidisciplinario, no hay una sola persona que lo maneje, que tiene que ayudar de todos los ámbitos que hay en un hospital. A pesar de se puede iniciar pues un adecuado tratamiento, la tasa de mortalidad cuando ya es un necrotizante infectado suele ser fatal para el paciente, ¿no? En este cuadrito podemos ver cuando llega el paciente, ¿no? Pancreatitis aguda, se hace su soporte, se le da sus vías, bueno, se le tiene la medición en realidad, y se ve, ¿no? Si es si es una pancreatitis leve, si es una pancreatitis severa, ¿no? Si es leve, se introduce al NPO o por, por al menos 72 horas tiene que estar en NPO o hasta que los vómitos cesen. 72 horas tiene que estar. Y se le ve, ¿no? Si la causa es biliar. Si es severo, se tiene que ver
la falla orgánica, ¿no? Y se tiene que dar nutrición enteral. Normalmente se da con una sonda yeyunal, que es una sonda muy cara en el Perú. Está entre 300 y 500 soles, pero una sola sonda. Y solo se encuentra en Lima y normalmente se utiliza para pacientes oncológicos. Pero ahí sí se da, y se tiene que dar a partir de las 72 horas. Si el paciente no come a las 72 horas, suma un factor de riesgo para su mortalidad. Entonces, a partir de las 72 horas, tiene que empezar a comer. Suena raro, pero así es la evidencia. Entonces, se le da una nutrición enteral, pero tiene que ser normal. Se le hace su tomografía y los antibióticos. Los antibióticos siguen estando en discusión, pero si hay presencia de necrosis. Normalmente las necrosis son estériles, pero un gran porcentaje de estas terminan siendo terminan infectándose. ¿Cómo sabes si está infectada? Pues con los leucocitos. Si tiene una leucocitosis, tienes que prevenir de que puede estar haciendo una pancreatitis necrotizante infectada. Entonces, tienes que darle antibióticos. ¿Qué antibióticos le das? Normalmente tienen que ser, pues, los carbapenémicos, ¿no? El impenem, meropenem, ¿no? Esos son los que mejor se van a absorber y van a poder llegar hasta el páncreas. El páncreas está muy lejos. De ahí hay que ver el dolor abdominal, la pérdida de peso, el ducto pancreático, si está permeable, si hay infección, ¿no? Todo eso se va a saber en la tomografía, ¿no? Ahora, si hay necrosis, pues vamos a tener otro escenario que pues es la fiebre, taquicardia, leucocitosis, ¿no? Falla de órganos. Acá ya hay que hacer hay que hacer una punción percutánea para ver si está infectado o no. Muchas veces aquí hace eso porque es bastante invasivo para el paciente y muchas veces no hay cultivo para determinar si hay bacterias o no. Entonces se le dice, hazlo de forma particular. Entonces, muchas veces no se da. Ya cuando hay estos signos clínicos, ya se le empieza a dar la antibioterapia. Hasta si empeora, pues tenemos que ver, someter la cirugía, ¿no? Pero eso ya, la cirugía en un paciente con pancreatitis necrótica infectada, tiene alto riesgo de mortalidad también, ¿no? Bueno, esas son las bibliografías que he consultado para hacer este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Podríamos darles 2 minutos, doctora, para que puedan escribir sus preguntas o prender su chat, su micrófono para que puedan hablar. Sí, claro. Chicos, si tienen preguntas, prendan sus micrófonos o levanten la mano, por favor. Doctora, buenas, Ujú. buenas tardes. En el caso de esta paciente que tiene triglicéridos bastante Ujú. elevados y colesterol también Ujú. elevados, ¿se podría manejar con atorvastatina? Sí, claro. Ese va a ser el medicamento ya que se le va a dar posterior a que salga de la pancreatitis. O sea, primero tiene todos los procedimientos que se le va a hacer a una paciente para que no le vuelva a repetir la pancreatitis es después que sale del proceso. O sea, cuando ya no tiene dolor,
cuando está vomitando, cuando ella está comiendo normal, bueno, no normal, sino que está tolerando los alimentos, porque ya no puede comer, tiene que comer todo blandito, ¿no? Y ya cuando tiene todo esto, ya se le da el tratamiento, ¿no? Que es la atorvastatina. Recuerden que la atorvastatina casi viene en pastillo, entonces se tiene que dar así. Además de sus otros medicamentos que tiene que llevar, ¿no? Que, normalmente pues es su protector gástrico, ¿no? Y si tiene alguna molestia como es como la de la iosina también, ¿no? Porque puede haber contracciones del conducto que puede volver a llevar al proceso de pancreatitis. Entonces, para evitar eso también tiene que llevar eso. Muchas gracias, doctora. Indica que no hay más preguntas. Agradecemos a la doctora Silvia Reytegui Vega por su colaboración en la discusión de casos clínicos. Esperemos poder contar con su apoyo en otras actividades, doctora. Agradecemos también a los participantes por su participación síncrona en esta discusión. En el chat de la discusión se está dejando el pase de lista para que puedan llenarlo. Tienen 15 minutos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, chicos, y gracias por la invitación. Chao, chao.